También el tema de lo que es el análisis de vulnerabilidad, ¿no? Se debe determinar también ya desde ya cuál es qué parámetros voy a usar, qué información es la que voy a tener, ¿no? Sobre la determinada área de estudio, ¿no? En el cual se ya ha identificado el tema del peligro inminente. Y luego lo que ya viene, una vez estas dos variables sean analizadas, viene lo que es el tema de la determinación del riesgo, ¿no? El marco metodológico, como verán ahí, es ya la metodología del trabajo, ¿no? Que ya lo hemos explicado, está escrita incluso en la resolución ministerial, ¿no? En el tema de situación general, aquí viene lo que les comentaba, el tema de los documentos, ¿no? La referencia, si hay digamos, unos antecedentes, ¿no? De cómo inicia todo esto, y si está documentado, pues deben citarlo, ¿no? Y los documentos en sí ya deben anexarlos, ¿no? No deben pegarlos ahí en este punto del informe, ¿no? El tema de la localización, ¿no? Su mapa de ubicación, debidamente georreferenciado, ¿no? Definan también el tema del sistema de predicción, cuáles que van a usar, ¿no? Hay distritos que utilizan el tema del PESA también, eso tratar de manejar un solo sistema, un UTM, ¿no? Para que pueda ser compatible también con la data que tienen los sectores, ¿no? Muchos de ellos ya tienen el W384, entonces para que no haya esa incompatibilización, ¿no? Porque después transformarlos, eso es todo un tema también, ¿no? Poner también el tema de la accesibilidad, ese es uno de los puntos muy importantes. Para eso, pues, pueden basarse de la información del Ministerio de Transportes, ¿no? Y Comunicaciones, que tiene la data de las vías principales, de las vías vecinales, departamentales, debidamente georreferenciadas. Entonces, es muy importante poder hacer este mapa, ¿no? Y si tienen información adicional, poder colocarlo, ¿no? Colocarlo y para que sea factible, ¿no? Poder hacer la llegada a este lugar, ¿no? De manera lo más fácil posible, ¿no? Y el tema de la distribución física, bueno, estos son datos muy importantes que ustedes deben considerar y que también está sujeto perdón, amarrado a lo que es el siguiente paso, que es la identificación del peligro, ¿no? Precisamente ya lo voy a hacer referencia en la parte práctica, pero aquí un poco para poder comentarles. Como verán ahí se ponen las características geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, climáticas, ¿no? ¿Y qué es esa información? Si nosotros recordamos un poco, esos son los factores condicionantes y los factores desencadenantes, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo la geología del lugar, tengo unidades geológicas, no tengo 5, tengo 4, bueno, la recomendación es que sean 3, ¿no? Como mínimo, tengo que describirlas una a una, ¿no? Si tengo depósitos aluviales, fluviales, formaciones, diferentes formaciones que pueden haber en determinado lugar, tengo que hacer su descripción, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Un depósito aluvial, un depósito fluvial, de repente una colina, ¿no? Todo en lo que es geomorfología. Todo eso debo poner su concepto y también su fuente, ¿no? De dónde saco este concepto, ¿no? Porque recuerden que a partir de leer, interpretar de la mejor manera este concepto y que guarde con relación con el peligro inminente, es que se va a asignar los pesos correspondientes, ¿no? A estos descriptores, ¿no? Pero como verán, hasta allí es algo más teórico, conceptual, ¿no? A excepción de los mapas, ¿no? Que ya es elaboración propia. Lo siguiente ya es algo que lo que es la identificación del peligro, ¿no? Que se debe poner el tema de los antecedentes históricos, pero aquí lo que se trata es de que sea lo más conciso posible, ¿no? Es decir, si anteriormente ya hubo la ocurrencia de este fenómeno de, por el cual se está haciendo nuevamente este estudio, ¿no? Poner datos, de repente que ustedes tengan,
de cómo se ha materializado, ¿no? Cuál ha sido la afectación, etcétera. Y luego viene lo que es la caracterización, ¿no? Tanto de los factores condicionantes y desencadenantes, y lo que es la determinación de los niveles de peligro inminente. Recuerden que en el ejemplo que hemos visto ahora, solamente hemos identificado un nivel, o sea, que en la zona hay peligro inminente, ¿cierto? Pero recuerden que pueden haber zonas de peligro medio, alto, bajo, y eso es precisamente lo que va a hacer ya el modelamiento en el software de la generación de mapas, ¿no? De SIG. Ahí es donde se va a poder saber la ubicación de estos niveles y poder responder, ¿no? A la pregunta a la primera pregunta que nos hacemos es que es dónde ocurren estos peligros, ¿no? Responder el componente espacial de los peligros, ¿no? ¿Dónde ocurren? Y una vez que se haya hecho este análisis de modelamiento, este, se tiene lo que es el mapa de zonificación del peligro. Una vez obtenido esto, como ya lo habíamos comentado, se ve el tema de lo que es el análisis de los elementos expuestos, ¿no? En las zonas de peligro inminente. La recomendación es eso, ¿no? Que se ubiquen en las zonas de peligro muy alto cuáles son, ¿no? La, la cantidad de personas, viviendas, hectáreas, etcétera. ¿No? Pero si tienen esa, digamos, esa información de las zonas de peligro alto, de medio de repente, también colocar la información, ¿no? Colocar la información por nivel, ¿no? Sería ya por nivel, ¿no? Si tienen más centros poblados que están en zonas de peligro alto, no significa que ahí no se va a materializar el peligro, ¿no? Quizás ahí también hay afectación, pero definitivamente en menor intensidad, ¿no? Lo siguiente es el tema de lo que es la vulnerabilidad. Aquí, como verán, se ve lo que es solamente la fragilidad y la resiliencia. Ya hemos visto cómo se hace esta matriz, ¿no? Tanto ya sea a nivel local, como un centro poblado, ¿no? O a nivel distrital, ¿no? Va a depender mucho de la información que tengamos. Para posteriormente hacer lo que es el mapa de zonificación. Luego ya lo que viene es, digamos, el tema del riesgo, que es algo ya que también vamos a verlo en la parte de SIG, cómo obtenerlo, pero lo importante es poder hacer el peligro y poder hacer la vulnerabilidad de manera adecuada, ¿no? Siguiendo el procedimiento de la metodológico y sobre todo que la información sea lo más precisa posible, ¿no? Cuando ya se obtenga esta información, se hace lo que es ya la cuantificación de probables daños y pérdidas, y también vamos a ver un pequeño cuadro referencial, por supuesto, en el cual ustedes pueden usarlo para poder obtener esa pérdida, ¿no? Este costo en términos monetarios, ¿no? ¿Cuál sería el daño, ¿no? Recordemos también que no se puede calcular en el tema de vidas, ¿no? Pues la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, posteriormente a ello, es el tema de las conclusiones, ¿no? Generalmente indicar, ¿no? Cuál es el nivel de peligro, qué zonas están expuestas, cuál es el nivel de vulnerabilidad, qué riesgos hay en el lugar, y el tema de lo que es la cuantificación, ¿no? Los daños que habría, ¿no? Y obviamente el tema de las medidas estructurales y no estructurales que se van a ejecutar también. Pero eso ya va a un tema, como bien se indica ahí, en el tema de recomendaciones, ¿no? Que deben ser inmediatas, de reducción del muy alto riesgo, identificando las zonas para la instalación de albergues, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto que debe considerarse, porque definitivamente eh, el tema de obras que se vayan a ejecutar en la zona, como medida estructural, es algo que no podía realizarse, ¿no? En el marco de una declaratoria de estado de emergencia. Son 60 días nada más. ¿No? Me refiero, por ejemplo, a un muro de contención, o sea, obras que vayan ya a un tema de reducción de riesgo en el marco del componente prospectivo y correctivo, ¿no?
Generalmente cuando hablamos de esto, de instalación de albergues, ¿no? Es para poder ubicar a esa población que está expuesta a este peligro inminente y ya el peligro se haya materializado, ¿no? Y ahí van a estar de manera temporal, ¿no? En este refugio hasta que pues la emergencia haya pasado, ¿no? Y las autoridades así lo dispongan, ¿no? Su posterior retorno, ¿no? O bueno, si es que ya hay un proceso de reasentamiento, ya ese es otro tema también, ¿no? Que debe ser evaluado también en su momento, ¿no? Vamos a ver ahora, como verán, ya hemos culminado prácticamente la elaboración del informe. Lo que pues, vamos a ver ahora es un tema muy importante, que es las responsabilidades, ¿no? Recuerden que cada acción que uno tome en el marco de este proceso tiene un carácter de declaración jurada, ¿no? O sea, toda la información que pongamos tiene que ser validada, verificada y obviamente, como le dije, alterar la información, todo eso tiene perdón, bajo la responsabilidad de quien la presenta, ¿no? Y ahora, ¿quién la presenta, no? Precisamente la norma, ¿no? Indica esto, ¿no? Que el equipo técnico es responsable, ¿no? De presentar el informe de estimación de riesgo por peligro inminente al encargado de gestión de riesgo de desastres del gobierno regional, ministerio o organismo público, quien lo hace suyo y lo presenta a la autoridad competente para la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Ahora, el equipo técnico ya sabemos cómo se conforma, ¿cierto? Cómo se conforma y dónde está conformado, ¿no? O sea, en el gobierno regional, el ministerio o organismo público, ¿no? Que tiene esta competencia para poder solicitar una declaración de estado de emergencia, ¿no? Ahora, el funcionario, el encargado, ¿no? De la oficina de defensa civil, de gestión de riesgo de desastres, o la que haga sus veces, ¿no? Este funcionario presenta el informe, ¿no? Ya validado, verificado por todo el equipo, el informe de estimación de riesgo, ante la máxima autoridad del gobierno regional, ministerio o organismo público, ¿no? Para que el informe sea anexado a la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente. Recuerden muy bien esto, y aquí lo vuelvo a recargar, ¿no? El tema del expediente, ¿no? O sea, todo es un expediente de solicitud de declaratoria donde el informe es una parte nada más, ¿no? Generalmente, hablando de porcentajes, quizás sea hasta el 50% de todo este expediente de elaboración del informe. ¿Por qué? Eh, Porque si lo otro no está de manera, obviamente, debidamente formulada, presentada, pues el informe no va a proceder, ¿no? Eso es algo, perdón, la declaratoria no va a proceder, ¿no? Entonces, eso es algo que no, muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Muchos son rechazados, entre comillas, porque no lo fundamentan como conforme a lo que indica la norma, ¿no? Solamente o de repente presentan solo el informe o de repente otros no presentan el informe y solo presentan un informe situacional del lugar y ya solicitan una declaración de estado de emergencia, ¿no? Entonces lo que se quiere evitar es eso, ¿no? Evitar, digamos, que el proceso sea más prolongado, ¿no? Porque ya se ha identificado una situación de peligro inminente. Pero recuerden que debe cumplirse con lo que está estipulado en la norma y también con el fin de que los procedimientos sean lo más objetivos, claros y por supuesto puntuales posibles, ¿no? Para salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Recuerden que el INDECI está siempre en un proceso de acompañamiento, en caso el gobierno regional, ministerio o organismo público así lo requiera, ¿no? Nosotros estamos a disposición de poder ayudar, poder unir esfuerzos para que el proceso sea lo más oportuno, lo más adecuado y lo más rápido posible poder hacerlo, ¿no? El informe, porque se trata entre tomar acciones un día que pase, es mucho tiempo para que la situación de peligro inminente pueda darse incluso, ¿no? Se debe tomar acciones en el corto plazo, ¿no? Entonces, aquí, como verán, el funcionario, ¿no? De la Oficina de Defensa Civil o Gestión de Riesgo de Desastres presenta el documento y el gobernador, o mejor dicho, la máxima autoridad, ¿no? Competente de estos sectores, de estos organismos, son quienes se hacen responsables ya del documento, ¿no?
de su aplicación y cumplimiento del presente, mejor dicho, del documento que se hace, eh, que se presenta, ¿no? Por lo tanto, el equipo técnico debe velar para que eso sea, digamos, lo más eh, oportuno, lo más puntual posible, ¿no? Ahora, en el punto 3 tenemos, ¿no? Que son responsables de la aplicación y cumplimiento del presente lineamiento el gobernador regional, el alcalde provincial o distrital, así como la máxima autoridad competente de los ministerios y organismos públicos, ¿no? Es decir, como se le ha mencionado y lo que indica en la norma, ¿no? Es que quien presenta esta solicitud es el titular, ¿cierto? El gobernador, el ministro o en este caso el jefe institucional de algún organismo público, ¿no? Que tienen la competencia. En ese sentido, ellos deben velar a que se haya cumplido con los procedimientos establecidos en las normas, que ya lo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, el presente lineamiento, ¿no? Como indica ahí la resolución ministerial número 463-2019-PCM. O sea, el gobernador antes de firmar debe verificar si realmente lo que le ha presentado el jefe del área de defensa civil, ¿no? De la oficina, con el equipo técnico es realmente conforme a lo que indica el presente lineamiento, ¿no? Bien, entonces hasta allí hemos terminado en lo que es la parte un poco conceptual, ¿no? Teórica, por no llamarlo así, respecto a lo que es el procedimiento metodológico para la elaboración del informe de estimación de riesgo por peligro inminente. Algunos puntos que hemos podido también precisar, hemos podido recomendar también con la experiencia que se tiene, ¿no? Eh, con cada situación que se presenta, ¿no? Recuerda que en nuestro país cada ámbito geográfico pues tiene sus características particulares, ¿no? Entonces, eh, pero cualquier decisión que se tome debe ser para poder ayudar de la mejor manera posible a la población que esté expuesta a este peligro, ¿no? Entonces los invito a ver el siguiente video en el cual ya se va a ver la parte práctica, ¿no? En el tema de cómo elaborar los mapas, el tema de los daños, costos, el tema de las pérdidas. Sí, entonces, bueno, conmigo será hasta otra oportunidad.